Bueno, vamos a dar comienzo. Estamos con Carlos Díaz y Katy Galdeano, de Siglo XXI. Son los últimos editores que han acompañado a Alperín en la edición de sus últimos libros. De hecho, hoy se está presentando aquí este libro póstumo, que es Las tormentas del mundo en el Río de la Plata, cómo pensaron su época los intelectuales del siglo XX, editado por Siglo XXI. Pero no solo por la presentación de este libro nos interesó invitarlos a ellos a que nos acompañen hoy aquí, sino también porque ellos fueron partícipes de la edición también del Belgrano, pero principalmente de Son Memorias, que me parece que fue una edición muy notable, donde el editorial tuvo un rol que creo que fue bastante protagónico, y nos parecía interesante que ellos nos acompañen en estas jornadas sobre Alperín y que nos puedan contar sus experiencias como editores de trabajo con él. Muchas gracias. Hola. Bueno, buenas tardes a todos y a todas. Muchas gracias a la Biblioteca Nacional, a Horacio González y a Alejandro Grimson por la invitación, y los felicitamos por la organización de estas jornadas. Quiero hacer propias las palabras de ayer de Juan Laxaggeborde, ¿no? Sí, perdóname, pero que me pareció muy oportuna sobre el criterio amplio con el que han gestionado las actividades culturales de la biblioteca, y que hayan incorporado estas jornadas Tulio Alperín Dongui a sus actividades de este mes. Nos vemos en la obligación de aclarar que recibimos una invitación de último momento, que valoramos, agradecemos y estamos muy contentos de venir aquí, pero nuestra exposición va a tener un tono mucho más informal y coloquial, muy distinto, muy diferente a lo que hemos venido escuchando hasta ahora. Nosotros no somos académicos, somos los editores, o dos de los editores que ha tenido Tulio en este último tiempo, y desde ese lugar es que vamos a hablar. La historia de Tulio Alperín Dongui y Siglo XXI se remonta literalmente a los orígenes del siglo XXI, en la década del 60. Tulio era muy amigo del fundador de Siglo XXI, que era un gran editor latinoamericano, Arnaldo Orfila Reynal. Pero paradójicamente, recién me acabo de dar cuenta, la verdad tuvimos poco tiempo para preparar esto, charlaba con Katy y digo, qué bárbaro, eran grandes amigos, pero Tulio publicó un solo libro en Siglo XXI previo al año 2000. De todas formas, compensó, fue uno, pero fue poderoso, que fue Revolución y Guerra. Pero en este caso, la segunda etapa de Tulio en Siglo XXI se inicia en el año 2000, cuando me tocó reabrir la editorial en Argentina. Había estado cerrada durante 24 años, del año 76 al 2000. Y bueno, y ahí me estrené como editor con Beatriz Arlo, con José Luis Romero, con Juan Carlos Portantiero, con Tulio Alperín Dongui y con alguno más. La verdad que Beatriz Arlo fue una autora original, una autora con la que empecé a trabajar, de cero. Los otros eran autores históricos del siglo XXI con libros muy importantes que circulaban en ediciones piratas. Entonces lo primero que hice cuando reabrí la editorial fue ponerme en contacto con ellos para ordenar esta situación y publicar nuevas ediciones y en regla de esos libros. Y ahí empezamos la relación con Tulio en el año 2000. Y ahí publicamos una edición nueva de Revolución y Guerra. En el año 2003 me escribió amablemente preguntándome si me podría interesar un nuevo libro que tenía entre manos, que finalmente fue La Argentina y la tormenta del mundo. Le dije que por supuesto, y nos juntamos. Cuando teníamos que coordinar el trabajo de edición, me dijo que hiciéramos lo que nos pareciera, que trabajáramos tranquilos, junto a Luis Alberto Romero, hicimos un trabajo sutil de editing, que la verdad básicamente consistió en poner un par de puntos y comas, o sea, no mucho más que eso. Estábamos muy contentos con el libro, lo lanzamos y se lo mandamos a Berkeley y a Tulio, y lo recibió y mandó un mail diciendo, bueno, estoy contentísimo, qué lindo el libro, fantástico.
yo qué sé, no sé si ese mismo día nos manda un mail diciendo, en la página 2 hay que, por favor, repongan la coma esa, o elimínenla, o pongan el punto, porque se pierde el sentido. Bueno, manda otro diciendo en la página 4, en la 6 y en la 7, lo mismo. Y mandó como 5 seguidos, y en un momento vi que esto no tenía solución, y le escribí diciéndole, Tulio, lamento muchísimo, veo que no le gustó el trabajo que hicimos de edición, le propongo una cosa, directamente pásenos un archivo con todos los comentarios, así los volcamos y hacemos una nueva edición del libro. Cuando se agote la primera, hacemos una nueva edición, y es lo que hicimos. O sea, si ustedes comparan la primera con la segunda, van a ver que hay cambios. Para nosotros no eran muy significativos, pero Tulio sentía que había sido, habíamos desvirtuado su texto. De todas formas, eso no arruinó ni entorpeció la relación, y seguimos adelante. En el 2005 publicamos El revisionismo histórico argentino como visión decadentista de la historia nacional, que básicamente es un librito que le propuse armar con los 3 trabajos que tenía sobre el tema, que estaban dispersos. Le propuse reunirlos en un solo volumen. Fue una linda experiencia. Y ahí empezamos a trabajar en un libro que terminó siendo Son Memorias, que se publicó en 2008. Luego de eso hicimos una edición definitiva de Revolución y Guerra, que salió en 2013 o 14, no me acuerdo, en 2013 puede ser, que increíblemente también recién pensaba, ¿cómo no lo hicimos antes? ¿Cómo un libro tan importante seguía publicándose en una edición francamente fea, porque seguíamos usando los mismos fotolitos que se habían usado en la década del 70 para hacer la primera edición, con lo cual había muchas tipografías rotas, una letra muy chiquitita, todo muy comprimido. La verdad que era un castigo, sobre todo para un libro de estudio, un libro de referencia, era un castigo. Entonces ahí trabajamos mucho, a Tulio se entusiasmó, y trabajamos mucho en lo que es la edición definitiva de Revolución y Guerra, que quedó preciosa. En 2014 publicamos El Enigma Belgrano, y ahora adelantamos el lanzamiento de Las tormentas del mundo en el Río de la Plata, que es un libro póstumo de Tulio, que ahora Katy va a hablar un poco sobre eso también. Bueno, lo adelantamos para que saliera justo para las jornadas. Pero bueno, básicamente aprendí a ser editor junto a un puñado de autores que me tuvieron mucha paciencia, que me acompañaron, y Tulio es uno de ellos, y les agradezco. Por ejemplo, tapas horribles. La verdad que Tulio padeció, no sé, algunas tapas espantosas que hicimos de libros suyos, que por suerte pudimos corregir. La verdad que todos los libros de Tulio creo que le fuimos cambiando las tapas con el tiempo, pero él soportó algunas tapas horribles que hicimos producto seguramente de nuestra o de mi inexperiencia. Como todos los autores, en mi caso como editor, yo me tengo que adaptar un poco a la forma de ser de cada uno de ellos, y en el caso de Tulio, bueno, fui como tanteándolo, conociéndolo, y la verdad que fue una relación de las más sencillas y lindas que he establecido con un autor de siglo XXI. Era un autor fácil, un hombre muy simple. Tenía una rutina que era que cada vez que venía a Buenos Aires pasaba por la editorial, me venía a ver, charlábamos de los proyectos que teníamos entre manos, de cómo habían, no sé, funcionado sus libros, de política, de lo que fuera. Y siempre, eran siempre largas charlas. Y me sorprendía porque era un hombre que la sensación que yo tenía es que vivía en el pasado. Me pasó lo mismo con Carlos Monsiváis, que eran 2 personas con las que uno se juntaba, y ellos hablaban muchísimo, y hablaban de personajes que habían muerto tal vez 100 años atrás, y hablaban con una naturalidad, y aparte una naturalidad, y no siempre personajes de primerísima línea, muchas veces personajes secundarios, un ministro, y hablaban con una naturalidad, y podían hablar de su esposa o de un conflicto que tuvieron, pero como si fuera, no sé, una cosa de público conocimiento. Y me acuerdo el esfuerzo de a ratos para poder seguirlo, y muchas veces me resultaba difícil, pero no dejaba de producirme una fascinación enorme hablar con él, escucharlo, escuchar pequeñas reflexiones, pequeños chispazos, inclusive a veces, aunque pudiera estar perdido sobre alguna cuestión, realmente era valioso e interesante seguirlo.
Disfrutamos mucho de sus mails, que nos divertíamos por el lenguaje, era muy afectuoso, muy llano, el uso de las palabras, algo antiguo de ratos, qué sé yo, los comienzos de sus mails, ¿no? Que se ha apreciado Carlos, ese tipo de cosas, o sea, como de ratos formales, muy afectuoso, muy simpático. Cosas como, yo qué sé, siempre nos reímos porque decía, en lugar de decir te mando un adjunto o un attach, decía un appendage, ¿no? Siempre nos mandaba un appendage. O después toques así como de modernidad, que en los últimos mails, cuando se despedía, hacía un abrazo o saludos o lo que sea, a todos y a todas con el arroba, ¿no? Esas cosas que yo ya no sabía si era una ironía que no entendía o si era realmente que se había vuelto un hombre respetuoso de las cuestiones de género. Ayer me divertía cuando escuchaba, no me acuerdo si era Martín Prieto, que decía que Tulio se caracterizaba por su ironía, su gracia y su maledicencia. Pero bueno, cada vez que venía a la editorial, yo lo esperaba con la pila de libros que habíamos publicado desde la visita anterior, que me imaginaba que le podían interesar. Y era divino verlo descartar libros, porque obviamente de la pila esa siempre quedaba una pilita chiquitita, y nunca decía, bueno, esto no me interesa. Siempre era algún comentario incisivo sobre los libros que estaba haciendo a un lado, y la verdad que era muy, muy, muy divertido. No. Tulio apenas pisaba el país recibía invitaciones de todo el mundo. Una clásica, no sé, era del Club de Cultura Socialista, que era un abonado todos los años a dar charlas ahí. Visitaba universidades, cenas con distintos amigos. Y era impresionante porque en poquitos días Tulio llegaba y ya estaba al tanto de todo. Él sabía todo lo que había pasado, ya sea un concurso en la universidad, un problema familiar de alguien, no sé, cualquier cosa, los libros que haya publicado quien sea, bueno. Y opinaba y comentaba la realidad política argentina como si no se hubiera ido nunca del país, absolutamente nunca. El otro día tuve el gusto de encontrarme con Dora, su esposa, y Alicia, su hija, en la editorial, y me contaban, bueno, que Tulio leía todos los días el diario, que leía La Nación, Clarín, y no sé si alguno más, pero que todos los días religiosamente leía los diarios argentinos como si estuviera acá, lo cual también ayuda a entender por qué estaba tan al día. Era divertido, porque había cosas que le encantaban, pero digo, en las charlas aparecían temas muy banales, como me acuerdo sus comentarios sobre Magdalena Ruiz Guiñazú, que a él le encantaba escucharla a la mañana, pero yo creo que no sé si le interesaba a Magdalena ni porque le pareciera una periodista brillante, sino que le gustaba, porque yo creo que le recordaba, era parte como del paisaje, era como el obelisco, como esas cosas que, bueno, qué sé yo, tantos años escuchando a Magdalena, estaba ahí y él era, no sé, sentía cierto placer en venir a Argentina y escuchar a la mañana a Magdalena Ruiz Guiñazú. Digo, y en ir conociéndolo a Tulio, ir tanteándolo con respeto, me acuerdo que, qué sé yo, yo me imaginaba que un hombre como él no le iba a interesar mucho ver los recortes de prensa de los comentarios de sus libros. Un día le pregunté, le digo, Tulio, ¿le interesa que le dé, aunque sea los recortes, no sé, más importantes? Me dijo, sí, pero deme todos. Le digo, pero los chiquitos también, todo. Le hicimos una carpeta con todos los recortes de prensa y él estaba encantado, los leyó todos, o sea, le interesaba, lo disfrutaba. Entonces, bueno, digo esto de ir conociendo de a poco a los autores. Hace unos meses me invitaron a Puana en la carrera de edición a dar una charla y me preguntaron si le tenía algún afecto en particular a alguna obra y enseguida se me vinieron dos a la cabeza. Puede haber más, pero la verdad que las dos que en ese momento sin dudar se me vinieron a la cabeza fueron Tiempo Presente, Beatriz Arlo, que fue el primer libro que publiqué. En esa época publicábamos muy pocos libros por año, con lo cual tenía un tiempo precioso para dedicarle a cada uno de ellos. Y eso hice. Y el otro, que ya no tenía tanto tiempo, pero que sentía que valía la pena y lo disfruté mucho y le dedicamos un tiempo increíble, Son Memorias. Son Memorias, el libro que les comentaba que se habló tanto aquí a lo largo de las jornadas, que publicamos en 2008. El inicio del proyecto data de 2005,
justamente en estas charlas, largas charlas con Tulio, yo veía que había algo de todo eso que representaba él, de su universo, que no aparecía en los libros, o tal vez para mí no aparecía con tanta claridad, que era sobre todo esas cosas más informales, esos comentarios más informales, comentarios menores, apreciaciones sobre temas tal vez muy secundarios. Una idea que en ese momento me sorprendió, hoy me parece una tontería, pero en ese momento me pareció muy poderoso, que Tulio me dijo un día que él cuando era joven, él y toda su generación, digamos, que estaban todos convencidos que el futuro siempre iba a ser mucho mejor que el presente. Estaba lleno de comentarios de ese tipo que a mí me impactaban, y me acuerdo que le dije, pero Tulio, usted tendría que escribir sus memorias, aunque sea una cosa breve, pero tendría que de alguna manera hacer un pequeño ensayo, aunque sea autobiográfico. Me respondió enseguida que no. Me dijo que en Berkeley había una tradición, que cuando un profesor importante se retiraba, le hacían como una larga entrevista y se publicaba como libro. Bueno, quedamos en eso, que podíamos pensar en cuando le hicieran eso, que era un proyecto que estaba dando vueltas, que podíamos ver si lo traducíamos o lo que sea. Y me acuerdo que le comenté esto pero entonces como que ahí abrió una puertita, me di cuenta que había abierto una puertita, se lo comenté a Luis Alberto Romero, que es el director de nuestra colección de historia, y él siempre amable y generoso, en lugar de decirme, mira, tengo una idea, te propongo, hizo un comentario, o sea, un comentario que era la forma amable de darme una idea, que es, me dijo, a mí me gusta mucho el resultado de las charlas entre mi padre y Félix Luna, me parece que es un muy lindo libro. Ahí surgió la idea de proponerle a Tulio un libro de conversaciones y con Jorge Laforgue. Se lo comenté, a Tulio le pareció fantástico y me dijo, el problema con Laforgue, que si bien conoce toda mi primera etapa y ha sido un amigo mío de toda la vida, no conoce bien el periodo norteamericano. Por supuesto, Tulio ya tenía todo cocinado, pero me obligó a decirle, bueno, pero ¿y qué se le ocurre quién podría hacer ese trabajo? ¿A quién podríamos sumar para las entrevistas? Y me dijo, sí, claro, a Mariano Plotkin. Hablamos con Mariano y con Jorge, se entusiasmaron enseguida. Organizamos los tres un plan de trabajo que era un recorrido hasta el presente. Hicimos un temario y la idea era encontrarnos. Tú le habías hecho un viaje largo a Buenos Aires en el 2005-2006. Entonces era encontrarnos una vez por semana y ir avanzando sobre la base de ese temario que habíamos preparado. Las charlas, los encuentros, la verdad, eran sumamente gratos. Nos encontramos en las oficinas de la editorial, que en ese momento estaban en Tucumán y Montevideo. Y bueno, y la verdad que era divertidísimo, sobre todo verlos a Jorge Laforgue y a él hablando, porque parecían dos nenes. O sea, claro, abrían el arcón de los recuerdos y se ponían a hablar y no podían parar y aparecían las referencias personales y las confusiones y decir, pero Dorita, ¿es Dorita la que estaba casada con no sé quién? No, esa era la hermana, que no sé qué. Bueno, y empezaban a reír de cualquier cosa y se iban comentarios, iban 10 minutos de charla sobre alguna cuestión menor, pero era apasionante verlos discutir y recordar todos esos años. Debemos haber, la verdad no recuerdo la cantidad de encuentros que hicimos, pero fueron muchos y tenemos todas las grabaciones. Todo eso se desgrabó y se lo fuimos mandando a Tulio. Y lo que vimos con las primeras grabaciones es que era muy difícil convertir eso en un libro. La verdad era muy difícil, había que hacer un trabajo de editing tremendo. Pero Tulio siempre generoso, y yo creo que también para no tirar por la borda todo el trabajo que habíamos hecho todos los demás, yo creo que no solo por el suyo, cuando le mandamos las primeras desgrabaciones, él nos dijo que le parecía horrible, que de ahí no podía salir nada bueno, pero que se iba a proponer reescribir las preguntas, las respuestas y hacer como microrelatos. Y por supuesto, lo que nos terminó entregando la primera vez fue un capítulo maravilloso, que es el primer capítulo de Son Memorias, donde había directamente empezado de cero y había cubierto el periodo que nos habíamos propuesto completamente nuevo. Y así
lo hizo con el resto del libro. Fue preparando capítulo por capítulo, nos lo fue mandando, nosotros le hacíamos comentarios, la verdad francamente menores, más que nada los leíamos por placer y los comentarios que le íbamos haciendo eran menores. Hasta que llegamos al final, que decretó Tulio, que fue en 1955. O sea, la idea original del libro, como les había dicho, era llegar hasta el presente, pero Tulio le pareció que ese era un buen corte y que después veíamos si había un segundo libro. Yo como editor también me da gracia, porque acá, digamos, si viene alguien, no sé, de afuera y escucha todo lo que se dijo en estos días, en estas jornadas, pensaría que Son Memorias fue un bestseller, porque todo el mundo habla maravillas, todo el mundo lo tiene, lo leyó, lo subrayó, pero la verdad es que todavía no agotamos la primera edición, y yo creo que eso lo desanimó un poco a Tulio, porque tuvo una recepción fantástica, una recepción en los medios increíble, pero me parece que cuando vio lo que pasaba en términos de ventas, que Tulio nunca me preguntó en la vida si un libro suyo se vendía o no, la verdad es nunca, pero de ello igual le contaba. Me parece que eso, por algunas cosas que comentamos con mucha elegancia, que eso lo desanimó, dijo como, no sé si vale la pena seguir, es demasiado el esfuerzo, y quedó ahí el libro. El libro tuvo algo también de proyecto placentero y colectivo, porque, como les decía, digo, es raro, yo no volví a hacer nunca un libro de estas características, y se sumó, además, digo, de Laforgue y Plotkin. En un momento apareció Piroshka, que era la esposa, la compañera de Mariano Plotkin, que era fotógrafa, y bueno, hizo ahí unas sesiones de fotos. Yo me acuerdo que me había agarrado una neumonía en el medio de todo el trabajo, y volví justo el día que Piroshka iba a hacer la sesión de fotos. Yo estaba todo flaco, me había adelgazado mucho. Bueno, y ahí justo Piroshka nos inmortalizó, y ahí hay unas fotos que usamos después en el interior del libro. Lo mismo cuando le propusimos a Tulio incorporar fotografías, teníamos dudas si iba a querer o no. Dijo, sí, encantado. Me dice, yo no tengo ni una, pero la que tiene todo esto es Leta, así que vayan a verla. Y fuimos a la casa de Leta con Katy y estuvimos ahí una larguísima jornada. Leta tenía todo ordenado, todos los álbumes familiares, todos ordenados, y fue sacando uno por uno y fuimos revisando y buscando fotos que fueran adecuadas. Y con mucho cuidado, bueno, nos llevábamos, hicimos un inventario cada una, las escaneamos en la editorial y se las devolvimos porque eran un tesoro. Pero bueno, digo, todo ese proyecto editorial tuvo algo muy significativo, muy grato, y que hasta el día de hoy recuerdo con mucho cariño. Bueno, nos propusimos con Katy, entonces, este recorte, digamos, yo hablar un poco más en líneas generales de la relación de siglo XXI con Tulio, y Katy ahora va a contar algunas cosas un poco más específicas del trabajo con los últimos libros de Tulio. Muchas gracias. Buenas tardes. Me sumo al agradecimiento de Carlos por la invitación, y voy a hacer solo unos apuntes muy breves sobre el trabajo de corrección y de cuidado de los textos de Tulio. Lo primero que diría es que trabajar con un texto de Tulio era una alegría. Cada vez que recibíamos un original de él era una alegría. Y era además algo singularmente sencillo. En esa relación de extrema familiaridad y también de distancia que tenía con sus materiales, una relación intransferible, era un historiador y un escritor a la vez. Pero como incluso a los escritores se los corrige cuando lo que se busca es hacer el mejor libro posible, bueno, había que corregir también los textos de Tulio. Y él hacía que todo fuese muy fácil. Suele pasar esto con los autores que uno más admira y que incluso lee casi con reverencia. Tulio sabía del trabajo editorial y aceptaba darle un lugar. No demoraba las respuestas, las revisiones, las sugerencias respecto de las imágenes de cubierta. De hecho, tanto la imagen de tapa de Son Memorias como del Enigma Belgrano y de la nueva edición de Revolución y Guerra son imágenes que eligió él y que nos pidió que probáramos. Acordaba en general con las correcciones y nos escribía apenas recibía los ejemplares en su casa.
Nos escribía mails cortitos para hacernos saber su alegría al ver los libros, la obra por fin publicada. Esto parece una banalidad, pero lo señalo porque esa alegría tomaba la forma del agradecimiento franco, cariñoso y de la felicidad. Especialmente con el último libro, con El Enigma Belgrano, que fue un envío accidentado porque por algún motivo DHL demoraba en entregarle el paquete, y finalmente, después de averiguar nosotros desde acá, nos dijeron que se lo habían entregado a un vecino. Así que Tulio tuvo que ir hasta la casa del vecino a buscar sus ejemplares y nos escribió muy contentos cuando finalmente tuvo el libro y pudo verlo. Era común que en el intercambio se permitiera comentarios maliciosos, como de esa malicia que solo puede permitirse quien tiene una extrema familiaridad con esos actores del pasado de los que hablaba. Cuando estaba trabajando en el prólogo a la nueva edición de Revolución y Guerra, un texto breve, pero al que no dejaba de incorporarle cambios, pidió que completáramos una referencia a los agentes consulares ingleses en el Río de la Plata, que enviaban informes periódicos al Foreign Office sobre entradas y salidas de barcos. Tulio decía que estos agentes consulares eran en verdad unos zánganos porque no elaboraban genuinamente informes originales, sino que simplemente copiaban la información que ya estaba en inglés en el British Packet, que a su vez reproducía la que aparecía en la Gaceta Mercantil, de manera que no se tomaban el trabajo de traducir ellos esos datos. Para él eso confirmaba, todo esto nos lo decía en los mails, eso confirmaba el modo en que Dickens en Little Dorrit se refería a los funcionarios de la corona. El último libro por el que mantuvimos un intercambio fluido y constante hasta el final fue el ensayo sobre Belgrano. Fue especialmente lindo tratar de entender la idea del libro que Tulio tenía en su cabeza y trabajar con un autor que tiene una idea clara del libro que quiere. Y esa idea nos la hacía llegar fragmentariamente por mail y por teléfono. De entrada, veía que la cubierta del libro tenía que ser un retrato de Belgrano de Ducros Hicken. De entrada pidió que hubiera en páginas enfrentadas, digamos, no en cualquier parte del libro, sino en páginas enfrentadas, un retrato de Paz y de Belgrano. Y señaló también cuál de los retratos de Belgrano era el que quería para enfrentar al de Paz. En una charla telefónica se refirió a Paz como un cordobés taimado, y de la madre de Belgrano, de la que le hubiera gustado incluir una imagen que no pudimos conseguir, dijo que era una verdadera arpía. Insistía también con una imagen de la Roca de Onelia, el lugar del que provenía la familia Belgrano Peri, y que evocaba para él los orígenes piratescos de la tribu de los Belgrano. Nos pedía con insistencia una imagen de esa roca y nosotros no llegábamos a entender, buscábamos y no encontrábamos nada que pudiera adecuarse a lo que él nos pedía. Insistía en la imagen de la roca sin que se vieran las construcciones costeras que para él eran muy posteriores. Sugería que recurriéramos a las imágenes de Google Earth para ver si algo de eso funcionaba. Finalmente conseguimos unos grabados que le parecieron aceptables. En el curso de los meses que demoró el trabajo con el libro, él fue pensando acerca de la disparidad entre los muchos retratos de Belgrano, hasta enunciarla como un enigma, el de un héroe sin rostro. Y en varios mails él dice, bueno, es algo que tendríamos que discutir, es algo que tengo todavía que ver, de manera que fue algo a lo que terminó de darle forma mientras se avanzaba con la corrección y con los intercambios. Nos indicó además cómo disponer los retratos de Belgrano y hacia el final, ante la imposibilidad de enviarnos los epígrafes por mail, nos los dictó por teléfono. Hablaba rápido porque para él era clarísimo lo que tenía para transmitirnos, pero nosotros nos rezagábamos al copiar y tuvimos que grabarlo con el celular de Carlos y después extraer de ese mensaje el contenido de varios epígrafes. Del proceso de corrección diría que fue divertido. Trabajé con un compañero, Luciano Padilla López, en la lectura y la reescritura y la relectura.
Línea por línea, una y otra vez volvíamos sobre cada propuesta de la correctora, que no iba más allá de puntuación, mover alguna cosa del lugar, consultas sobre el posible referente de un pronombre, alguna sustitución léxica para evitar repeticiones, propuestas para que ampliara alguna referencia al pasar, más que nada por curiosidad nuestra, no tanto por una laguna del texto. Sopesábamos cada corrección hasta estar seguros de que la sugerencia obedecía a algo más que a nuestras limitaciones. Esto, que es habitual en el trabajo de edición fina, de corrección, se agudizaba con los textos de Tulio. Y digo que fue divertido porque nos revelábamos más papistas que el Papa con Luciano. Sucedió una vez que para aclarar un pronombre cuya referencia nos parecía ambigua, le consultamos a Tulio y él nos propuso una reformulación completa de la frase. Y en esa reformulación suprimía una construcción incidental y con ella volaba una imagen que a nosotros nos dio mucha pena resignar y finalmente le sugerimos reponer la frase que él se había aceptado resignar. Y la frase era, esa construcción, esa imagen que no queríamos perder era la de Belgrano como víctima de un misterioso destino que hasta el fin iba a asignarle un papel comparable al de la última pieza de un rompecabezas que no encuentra modo de encajar en el único hueco que aún ha quedado libre. Nuestra pusilanimidad surgía de la sensación feliz de estar leyendo un texto en que cada palabra había sido elegida y dispuesta con cuidado, con absoluta seguridad, y nuestra sospecha de que cualquier sustitución podía entrañar la pérdida de un matiz o bien de un rasgo estilístico. A lo largo del proceso de corrección de ese libro y también quedó claro qué cosas Tulio concedía y qué cosas no. Le habíamos propuesto que el libro llevara una presentación que inicialmente iba a tomar la forma de una entrevista. Nos pidió que le hiciéramos llegar algunas preguntas, él iba a contestarlas y nosotros íbamos luego a editar esas preguntas, esas respuestas. Y por algún motivo eso fue derivando en su idea de escribir él, sin preguntas de por medio, una presentación, que acá lo cito, en algún mail él dice que piensa esa presentación posible acentuando la nota melancólica, para esquivar en lo posible las incitaciones al escándalo que están implícitas en el tema. Finalmente, el texto de presentación quedó a cargo de Marcela Ternavasio. A Tulio le encantó y cuando leyó ese texto, la única corrección que pidió que hiciéramos fue donde Marcela decía, tengo el honor de prologar, me toca prologar. Y aclaró que en México me acostumbré a que la mención del honor se use como una forma de tomar el pelo a quienes se toman demasiado en serio. En cuanto al último libro, sobre las tormentas del siglo XX vistas desde el Río de la Plata, Tulio llegó a mandarnos las correcciones que consideraba necesario incluir en cada texto, textos que ya habían sido publicados sobre José Luis Romero, Real de Azúa, Previch, Mallea y Monseñor Franceschi. Pero con la publicación del libro de Belgrano en el medio, no llegamos a ver con él las correcciones que surgieron de nuestra propia revisión. Dado que no contábamos con la posibilidad ya de consultarle, encomendamos la corrección a una persona de mucha confianza, gran conocedor de la obra de Tulio y becario de Ramón Alcalde y de Eduardo Prieto, porque eso nos daba la tranquilidad de que él sabría cómo intervenir sobre los textos. En uno de los primeros correos que intercambiamos sobre este libro, Tulio incluía entre los intelectuales de la primera mitad del siglo XX, que eran el eje del libro, a Paco Urondo. Pero nunca llegó a mandar el texto sobre Urondo y tampoco nosotros llegamos a consultarle porque en el medio se impuso el trabajo sobre Belgrano y después ya no hubo tiempo. Urondo efectivamente no aparece en el índice final, nunca recibimos el texto y después de la exposición ayer de Martín Prieto, que trazó un paralelo promediando su exposición entre las trayectorias de Tulio y de Paco Urondo,
nos queda ese signo de interrogación sobre la ausencia de Urondo. Y sobre todo esa idea tan sugestiva que dejó Martín Prieto de que Paco Urondo puede ser una cifra para estudiar no solo la historia argentina, sino también al elusivo Alperín.